Saludos, saludos, bienvenidos una vez más, después de una breve pausa, ¿ok? A nuestro acostumbrado segmento de recap semanal, donde voy a estar compartiendo con ustedes los resultados de mi sesión de operativa de trading correspondiente a esta semana, es decir, perdón, al lunes 30 de junio hasta el día hoy, que es el momento que estoy grabando, viernes 4 de julio de 2025. Donde de este servidor, Richard Fernández, voy a estar compartiendo con ustedes qué fue lo que yo vi en el mercado, en lo que tiene que ver con el antes, durante, después y cómo fue que yo manejé dichas operaciones. Entonces, empezando para entrar en materia, el lunes de esta semana, el lunes 30, vemos acá, ¿ok? Vemos acá que ese día yo operé las dos cuentas, en este caso la de 10K de la empresa de Fiverr, que estoy trabajando para pasar la primera fase, así como también la segunda cuenta de la empresa Neoma de 10K, porque tengo dos cuentas en la empresa Neoma que también estoy trabajando para pasar, una de 10K y una de 5K. En este caso, para esta semana trabajé la de 10K. Entonces, entrando en materia, vemos que este día yo identifiqué acá lo siguiente. Ya que mi metodología de trading se basa en 4 pasos. Paso 1, identificar el bias por la toma de liquidez de un máximo o mínimo importante que he identificado en la temporada de 15 minutos para así determinar hacia dónde yo voy a operar. Es decir, si el precio manipula un high, busco entonces venta. Caso contrario, si manipula un low, entonces buscar posibles compras. Entonces, vemos que aquí primero, en el primer paso, yo abrí el mercado y vi que antes de la apertura de sesión de Nueva York, identifiqué estas dos zonas de interés de posible reacción importante. En este caso, ese high que se había formado previo a la apertura de Londres, así como también el low que se había formado después de haber finalizado la sesión asiática del día anterior. Entonces yo tracé como de costumbre estas dos zonas, ¿ok? Para así poner su repetida alerta y esperar que el precio llegara a una de estas dos zonas para entonces poder proceder en consecuencia. Entonces, como decía, mi metodología consiste en 4 pasos. El paso 1 es determinar el bias por la toma de liquidez de un máximo o mínimo importante que haya identificado en temporada de 15 minutos. Después de eso, el segundo paso es determinar el tipo de patrón de divergencia que estoy esperando que el precio forme, ¿ok? Después de haber confirmado el bias, dígase si es una divergencia regular entre el precio y el oscilador técnico, en este caso el RSI, entonces ahí estaría operando para reversión. Caso contrario, divergencia oculta si vamos a operar lo que es entonces una continuación de tendencia. Entonces después de eso, el tercer paso, esperar que se produzca, confirmar que se produzca dicho patrón divergente para validarlo y finalmente esperar un gatillo de entrada desde el punto de vista de acción de precio para poder ejecutar el trade y así por el estilo. Entonces, después de esto, analicé también, que es algo que he estado implementando últimamente, que es para fines del bias, comparar el euro dólar con el índice de dólar. ¿Por qué? Porque hay días que yo he notado, por experiencia, que el euro dólar, el par de divisa que yo opero, en este caso $2, no siempre va a ser que me va a confirmar el bias, sea por X cantidad de pies que no llega a la zona, pero hace la distribución que uno está esperando. Entonces, por eso quise también combinar en esta parte de análisis del primer paso con el índice del dólar. Ustedes saben que el índice del dólar tiene una correlación negativa, lo cual significa que se mueve en dirección opuesta a lo que hace el euro dólar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy a buscar, como fue el caso de ese día, que la operación que yo busqué fue compra, ¿ok? Aunque el euro dólar sí fue quien dio la confirmación de bias al final porque llegó a mitigar el low, pero digamos que el euro dólar no haya sido quien me dio la confirmación, o sea, no llegó a la zona de liquidez importante que identifiqué en M15, sino que lo haya hecho el índice de dólar. Entonces, si voy a buscar compra y el euro dólar no me da confirmación de bias, pero si lo hace el DXY, entonces en este caso el DXY tiene que manipular un high, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene correlación negativa. Es decir, que cuando el DXY sube, entonces el euro dólar baja. Lo contrario también sucede cuando el DXY manipula un low. En este caso, en el euro dólar procede el precio a bajar. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo identifiqué estas zonas importantes en DXY. Como ustedes pueden ver, ese high que se había formado en la preapertura
de Londres del lunes y el low que también se formó en la preapertura de Londres. Entonces, después de eso, vamos al siguiente paso, ¿ok? Que viene siendo acá, como ustedes pueden ver aquí, 3 ejecutados después de confirmaciones del Vallas alcista, en este caso por parte del Eurodólar, que hizo la mitigación de la zona de liquidez, y posterior formación de la divergencia, en este caso divergencia regular entre el Eurodólar y el oscilador técnico, en este caso el RSI, ¿ok? Y posteriormente retiro de entrada para yo poder entrar, en este caso con el patrón de acción de precio de estrella mañana. Entonces vemos acá que el Eurodólar nos confirmó el Vallas porque mitigó el low que se había formado a la preapertura de Londres. Entonces, ¿qué yo hice a partir de ahí? Yo esperé la confirmación de un patrón de divergencia regular alcista entre el precio versus el RSI. Vemos que el precio, cuando llegó a mitigar el low, siguió con su pulso bajista, ¿ok? Entonces, usé como referencia este low que ustedes ven acá, ¿ok? En el precio, trace esa línea horizontal para facilitarme la vista de yo poder ver visualmente cuando se forme o no dicho patrón, mientras que en el RSI hice lo mismo. Entonces, ¿qué yo vi? Que después de hacer un pequeño retroceso alcista, vemos que el precio no llegó a mitigar el low anterior, cosa que sí sucedió por parte del precio cuando la vela bajista, ¿no? Hizo como un doji, que ustedes ven acá, ¿ok? Un doji, o parece un doji rojo, sí, que antes era vela verde. Entonces ahí ya era cuestión de esperar del gateo de entrada, que en este caso fue estrella mañana, ¿ok? Y entré en la vela siguiente con estos dos estructuras. ¿Qué sucede? Que yo ahí cerré antes de tiempo porque había hecho, o sea, me equivoqué en la lectura con relación al tema de la divergencia contraria que había identificado acá, ya que ese trade llegó más allá de TP1, ¿ok? Entonces, como te pueden ver acá, yo había identificado este máximo, la parte más alta del precio versus en el RSI. Entonces, por precaución, yo cerré, pero no era este high que yo había tomado en cuenta, sino ese, donde está esa línea. Entonces, acá en RSI debió haber sido la segunda línea horizontal más alta que yo tracé. Entonces, con eso hubiera llegado, hubiera cerrado ese trade con más de TP1, pero cerré break even, aunque eso no era el objetivo. Entonces, tomé apunte de lugar para no repetir esa misma pifia para la próxima ocasión. Entonces, eso fue lo que pasó. Pues nada, entonces en el otro trade de semana, en este caso el martes, no operé porque lo tomé feriado debido a que ese día le correspondía al presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, testificante del Congreso norteamericano. Y como ustedes saben que yo, cuando ese señor le toca hablar durante la sesión matutina en Nueva York, yo prefiero mantenerme fuera de mercado a modo de precaución, porque cualquier cosa que él diga que no vaya a comer nice, pues puede afectar operativo y ocasionar en este caso un stop loss innecesario. Entonces ese día no operé. El día siguiente, miércoles 12 de julio, es decir, antier, sigo todo confirmación de entrada. En este caso vine a operar en la sesión de Nueva York a la mañana, y ahí había cometido una pifia en la interpretación, que por amor de precaución yo cerré porque había hecho una incorrecta lectura, como ustedes van a ver, sobre el tema del patrón de divergencia. Entonces pensé como que había, o sea, como que ya había usado el patrón, o sea, se había producido el patrón, y cuando yo entré, pues o sea, como si hubiera sido una entrada tardía. Entonces, a modo de precaución, para no tengo estos los, vamos a decirlo así, que perdiera lo que estaba deseando ese día. Entonces, a modo de precaución, decidí cerrar. Pero, ¿qué pasó? Vemos acá que yo ese día, por cierto, yo operé el lado de USD. Había deseado dos pares: el eurodólar, que es el par de divisa que siempre opero, y en esta ocasión el AUD USD, que viene siendo el dólar australiano versus estadounidense. Como a las 9 de la 9:45, si no me equivoco, esta señora Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, le tocaba hablar. Entonces no operé para no coincidir, ¿no? Porque no había, y además, de todas maneras, vi que el euro ese día no me dio confirmación en cuanto al tema de Vallas. Entonces yo operé lo que fue el AUD USD, ¿ok? Entonces AUD USD había confirmado el Vallas alcista porque había mitigado el low
que se había formado en la sesión de Londres del día lunes, ¿ok? Entonces, ahí está el patrón, ¿ok? La divergencia. Lo que pasa es que me había equivocado en la, en la lectura. Entonces, vemos ahí que el precio, ¿ok? Mitigó, entró, o sea, hizo el low, por así decirlo, y bueno, se procedió ahí a entrar. Entonces, vemos acá, déjame ver, perdón, el otro no fue este. Déjame ver. Déjame ver. Ok, este es. El lado de OSD era el par que yo había confirmado el tema del bias. Ya había mitigado el low, ok, había mitigado el low, pero hizo un fuerte impulso alcista previo a una noticia, porque ese día yo recuerdo que había una noticia a las 8:30 en la sesión de Nueva York en cuanto al dólar, por ende yo no iba a operar ahí dicha noticia, entonces se esperó un rato. Entonces aquí a ver que es un fuerte impulso alcista, yo estaba esperando a que el precio rompiese con cuerpo ese high anterior para entonces yo operarlo a modo de continuación en tendencia. Por ende, el tipo de patrón de divergencia que yo iba a buscar iba a ser una divergencia oculta, ¿ok? Que sirve para confirmar una posible continuación de la tendencia actual, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que más adelante yo vi que el precio no llegó a romper con cuerpo esa zona, el high anterior, por ende seguía siendo por el momento tipo bajista al nivel de estructura. Entonces yo esperé a ver que el precio hiciera un retroceso, que rompiera el mínimo anterior para mitigar el low más reciente que había hecho, ¿ok? Que fue ese. Entonces, ahí determinar que el tipo de divergencia que iba a buscar era una divergencia regular. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la pifia mía? La pifia mía estuvo en que ustedes ven este low, ¿ok? Este low del movimiento impulsivo bajista que mitigó el low de Asia del lunes, ¿ok? Hizo un pequeño retroceso alcista, luego hizo otro mínimo, que ahí, ok, cumplió con el criterio de divergencia regular que consiste el precio manipula el high o lo anterior, más no el oscilador técnico. Entonces, ¿qué pasa? Que por tema noticia, el precio a partir de ahí, ok, después de manipular el lo anterior, subió, ok, mientras que el RSI no lo había manipulado. Entonces, ¿qué sucedió? Al hacer durante el movimiento, vamos a decir así, de retroceso bajista que se convirtió en impulso bajista, como tendencia predominante, por así decirlo, manipuló el low que había superado el low anterior. Entonces, ¿qué pasó? A yo ver acá, este último low acá, ok, que está superado también por el otro de la última parte del RSI, entonces parece que aquí se invalidó la divergencia regular, el patrón de divergencia regular. Entonces, por esa razón, a modo de precaución, para no exponerme a que yo perdiera lo que yo estaba ahorrando, o sea, lo que estaba arriesgando en ese momento, que era 0.5%, yo decidí cerrar. Sin embargo, vi que el trade funcionó porque después, al rato, unos minutos después, el RSI emitió una señal acá en este punto que decía divergencia regular si está vigente, tomando en punto al primer low que se había formado. Entonces, yo ahí después de la tarde me puse a investigar en ChatGPT para yo tener claro eso, porque se pueden producir doble divergencia, doble toque, que hace que sea válido el patrón y por ende puedes entrar. Yo no tenía eso muy claro en esa parte, entonces por eso investigué ChatGPT para tenerlo claro para la próxima vez. Entonces, yo solamente perdí un 0.08%, si no me equivoco a la cuenta, una precaución, pero el trade llegó a 1.5, que de haberlo dejado abierto el trade, sin ningún problema hubiera llegado a 1.5 de TP, ¿ok? Pero nada, es mejor prevenir que lamentar por si acaso. Entonces, por eso puse acá, cancelación 3 por notar posible invalidación de divergencia regular alcista. Solo perdimos 0.08% de la cuenta, break-even. Entonces, aquí ustedes ven que la idea del trade llegó a 1 a 1, se hubiese dejado abierto, no obstante el bias alcista se cumplió, ¿ok? Creo que no llegó a 1.5, sino a 1.14 más o menos, pero si hubiera considerado cerrar, pues podría haber cerrado ahí sin ningún problema con un mejor profit. Pero nada, eso lo tomo en cuenta y eso lo apunto a lugar para tenerlo presente para la próxima vez. Eso fue entonces el resultado del segundo trade de la semana correspondiente al miércoles 2 de julio. El jueves, el día de ayer, ok, me fue muy bien.
Ahí yo estuve operando la sesión de madrugada, en este caso la sesión de Londres, porque en Nueva York, por motivo de la noticia de NFP, de alto impacto, pues yo no iba a operar, ¿no? Pues yo no opero esa noticia que suele ser muy agresiva, que produce movimientos muy bruscos, entonces yo prefiero mantenerme al margen para proteger la cuenta y no exponerme a un stop loss innecesario por haber operado. Entonces, ¿qué pasa? Yo operé las dos cuentas, en este caso la de Fibers de 10K como la de Neoma de 10K. Entonces, vemos acá, voy a hacer referencia, esta es la de Fibers, ¿ok? Vemos acá como normal, mi patrón, lo que toma en cuenta, o sea, mi estilo de entrada en cuanto a modelo es decisional, es decir, manual, toma en cuenta lo que es el tema de liquidez para confirmar con ello el bias, hacia donde yo voy a operar. Luego la estructura, que es con lo cual yo determino el tipo de patrón de divergencia que yo voy a operar, si es divergencia regular, dígase para reversión, cambio de estructura, o en caso contrario, si es para continuación de la tendencia actual, entonces divergencia oculta. Y finalmente divergencia y el gatillo de entrada. Ahí operé el euro dólar en la sesión de Londres, temporada M15, donde yo verifico el tema del bias y ejecuto en M3. ¿Qué sucede? Que vemos acá que yo primero analicé el euro dólar versus el DXY para yo determinar las zonas de interés para el asunto del bias. Vemos que aquí el euro dólar había identificado el high de Asia del día primero, en este caso del martes, ¿ok? Que había sido manipulado. Déjame ver por parte. Déjame ver. Se ve acá. Ok. El euro dólar había manipulado. Justo ahí había manipulado a las 4 de la mañana, hora Nueva York. Había manipulado ese high. Mientras que el DXY no había manipulado. Por poco. Entonces me confirmó lo que es el vaya bajista. Entonces, a continuación, lo que yo procedí fue a buscar lo que es el asunto de la divergencia, el patrón divergente. Vemos acá que el precio había, perdón, aunque aquí no se ve muy claro porque por el RSI, porque está un poco subido, pero sí se había cumplido con el patrón de divergencia, ya que el precio, ok, manipuló acá en esta parte de arriba donde usted ve este fractal acá, había manipulado el high anterior, que es este acá, mientras que en RSI no había hecho manipulación. Por ende, había una diferencia de estructura entre el precio y el RSI. Entonces, simplemente era cuestión esperar el patrón, como te digo, el patrón objetivo de entrada bajista para yo poder entrar, y entonces yo entré ahí. Yo el trade no llegué a correr a más de TP1 porque yo vi que se había presentado una posible divergencia alcista, porque usted ve acá que en el precio este punto mínimo más bajo, ok, a diferencia del DXY, digo, del RSI, perdón, que en este caso el RSI manipuló, ok, manipuló ese low, pero no hizo el precio. Entonces, a modo de precaución, para que no se fue, para no salir en cero, entonces yo decidí cerrar en 0.64. Ok, que bueno, si hubiera usado un stop loss un poquito más pequeño, en lugar de 10.5, hubiera usado, qué sé yo, 9.5, pues ahí sí hubiera llegado sin ningún problema a TP1 y hubiera sacado un poco más. Pero lo importante es que acertamos en lo que tiene que ver con la dirección. Ok, entonces ahí está la clave. Y finalmente, el trade de ayer, la madrugada de ayer, no, perdón, de hoy. Ok. Ahí yo comenté una pifia, no sé si es por el tema del sueño cuando yo me desperté, como que no lo capté, por así decirlo, en cuanto al tema del patrón de divergencia, pero bueno, le voy a explicar lo que yo vi. Primer paso, había identificado estas zonas de interés en cuanto al máximo mínimo para confirmar el bias. Había identificado, por ejemplo, este high que se había formado en la sesión de Nueva York, donde esta vela dejó esa mecha grande en la parte superior, una mecha, esa vela roja en M15, ok, mientras que lo mismo yo hice en el DXY. Entonces, ¿qué sucede? El DXY fue que nos dio la confirmación porque hizo la manipulación, ok, en este caso del low de esa parte de la vela de Nueva York, porque recuerden que hacer correlación negativa entre el euro dólar y el DXY, entonces si yo voy a buscar, como fue el caso de déjame ver, de anoche, que era venta que yo ejecuté, entonces DXY tenía que manipular un low en caso que el euro dólar no me confirmara
el bias, entonces para así poder confirmar el tema de venta. Entonces, ¿qué sucede? Después de tener eso claro, vi que el DXY manipuló el low, confirmándome entonces lo que es el bias. Entonces procedí a buscar el tema del patrón, de la divergencia, que por cierto había fallado en detectar claramente que había cambiado de estructura para hacerme dibujo correspondiente para facilitar más la tarea, marcar entonces la herramienta de Fibonacci para entonces ahí ver con más claridad. ¿Qué sucede? Yo pensé que no, o sea, al momento que yo entré, ¿ok? Yo pensé que no había, o sea, no se había producido lo que es el patrón de divergencia, por así decirlo. Entonces yo estaba esperando que el precio, por ejemplo, hiciera un retroceso alcista donde el precio, el RSI, perdón, manipulase el high anterior, mientras que el precio no hiciera. Pero ¿qué pasa? Que yo no haber marcado desde acá el último impulso bajista, perdón, que rompió el low anterior, ya ahí entonces confirmaba un boss bajista, es decir, continuación de tendencia. Entonces ya se había formado de por sí lo que es la divergencia oculta bajista. Entonces, yo por tener precaución decidí cerrar el trade, ¿ok? Para que en caso que no funcionara, pues no perdiera, o sea, lo que estaba arriesgando en la cuenta de momento sea un 0.5%, ¿ok? Entonces, donde ustedes ven que yo tracé la línea horizontal, ¿ok? En el RSI no era ahí, era acá, en esta parte, ¿ok? Ahí es donde yo tenía que trazarlo, acá, en esta parte acá que ustedes ven, no sé si lo pueden ver en el video que yo estoy marcando y que parece como un puntito blanquito acá. Ahí es donde yo debí de haber trazado la línea horizontal, que ahí yo podía ver visualmente claramente que el RSI cumplió con el requisito de manipular el high anterior, mientras que el precio no lo hacía. Entonces, de ahí yo hubiera podido sacar o sea, cerrado el trade, ¿ok? En TP1 sin ningún problema. Que de por sí el precio en euro dólar no pasó más de ahí porque estuvo acumulando en modo acumulación durante la parte final de la sesión de dólares. Estoy chequeando en la mañana cuando yo desperté, debido a que como era feriado en Estados Unidos, entonces no iba a haber mucho volumen, o sea, no iba a haber un volumen de traders, ok, operados en Nueva York. Entonces, tal como yo investigué ayer en ChatGPT, pues me dio que lo más probable que lo que puede buscar era un TP1 para hacer seguro del trade. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. De todas maneras, el vaya se cumplió, por eso que yo lo puse acá más adelante para no, ¿cómo se llama? No equivocarme, por eso yo escribí acá, como ustedes pueden ver, perdón. Aquí lo puse, cerré el trade, detectar mal punto de entrada sin confirmación de divergencia oculta bajista. Pero ya más adelante, mañana cuando yo chequeé, puse lo siguiente. Se me olvidó aplicar FIBO acá al detectar el short bajista previo, que es aquí en esta parte, ok, que ahí fue que produjo el cambio de estructura, porque el siguiente máximo acá, que ahí empezó a dar señales de posible cambio de estructura, o sea, no hizo más alto que anterior, sino igual. Y al salir el retroceso bajista, pues rompió el medio anterior. Entonces ahí entonces confirmó cuando hizo el retroceso alcista, hizo un mínimo más bajo que anterior. Entonces ahí, ¿verdad? Hizo entonces un impulso bajista, rompió con cuerpo el mínimo anterior, que ya ahí sería voz bajista, como ustedes pueden ver. Entonces ahí era cuestión de esperar, que fue el punto donde yo entré, ¿ok? Cuando el precio retrocedió a la zona de descuento de Fibonacci. Y entonces estaría entrando después de esa vela bajista, que fue donde yo entré precisamente, vela envolvente bajista, es todo estructural de 10 pips y un TP de 10 pips por igual. Entonces, por eso yo anoté acá para tener presente para la próxima. Se me olvidó aplicar FIBO acá al detectar short bajista. La opción era operarlo como voz bajista y usar de referencia el nuevo high menor del precio versus el RSI. Ahí sí se cumplió con divergencia oculta bajista. Como ustedes pueden ver acá, que yo tracé esta mañana esa línea horizontal que yo pude ver que se había cumplido con el requisito, ¿verdad? Para indicarme que ahí es donde yo tenía que entrar, que fue lo que yo hice, pero no
No me había percatado de eso antes, por la razón que yo le expliqué, ¿ok? Por el tema ahora, pues, tal vez por el sueño, son netos, pues no, o sea, mentalmente no estaba con un pensamiento muy claro, por así decirlo, y bueno, por eso, a más precaución, pues yo decidí cerrar. Pues nada, aquí te pueden ver que el precio se mantuvo ahí acumulando, no llegó a TP1.5 ni TP2, ¿ok? ¿Ok? Entonces, luego ahí es una revisión alcista, y bueno, entonces ese fue el trade. De todas maneras, estoy conforme porque esta semana yo avancé un poco las cuentas, ¿ok? Terminé la semana en positivo. De haber dejado el trade corriendo como debía ser, por así decirlo, entonces había cerrado sin ningún problema con cerca de un TP3%, nada más. Pero nada, es cuestión de esperar la semana que viene, que de hecho en cuanto al tema de noticias va a estar más operable la percepción de Nueva York la semana que viene, así que vamos a ver qué tal nos va para así poder seguir avanzando en cuenta. De algo que sí estoy contento es que en la cuenta de 10K de Neoma pude avanzar porque hubo un punto el mes pasado que me había ido mal en la cuenta de 10K y llegué a tenerla en menos 4%, ¿ok? Sé que un menos 4%. Lo más bajo que tuvo fue 9.656 dólares de saldo y con la base que estaba haciendo la última semana con la esta actual, entonces está en 9.756, es decir que prácticamente 100 dólares he recuperado que había perdido, ¿ok? El mes pasado, entonces estamos trabajando de manera viciosa para poner otra vez en punto de equilibrio, balance inicial 10.000 dólares, y entonces a partir de ahí ir operando para retomar lo que es el tema de operar con 1% de riesgo para avanzar más rápido en dicha cuenta y poder entonces cumplir con la meta de 6% de primera fase, ¿ok? Es decir, hacer 600 dólares y entonces, segunda fase, otro 6%, para entonces ya tener acceso a cuenta real y ya con lo que yo opere ahí, ¿no? Que yo genere en el mes, pues simplemente ya puedo, o sea, el 80% me corresponde de ganancia y el otro 20% entonces es de la empresa. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Disculpen tal vez por la longitud de este video, pero quería explicar qué pude aprender a modo de mi experiencia operando esta semana y que creo que eso también puede ser de utilidad para ustedes, ¿ok? Para no eh, repetir esa pife, por así decirlo. Pero lo importante es, como yo siempre he dicho, trabajar de manera consensuada, respetar tu plan de trading, operar con la cabeza fría, no volverte loco, entender que no se trata de un solo trade, o sea, un trade no te define, no define tu futuro, sino que también tú ejecutas tu sistema a lo largo, en el corto, mediano y a largo plazo, ¿ok? Para que pase de vida de mercado. Entonces, nada, voy a dejar aquí como de costumbre lo que es los dos enlaces de la empresa fondeo con la cual estoy trabajando para fondearme, la de Fibers, ¿ok? Que es una empresa que tiene ya 10 años en el mercado, así como la de Neoma, que tiene un año y pico de mercado, que también es muy buena, a pesar de ser nueva, pero he investigado y me inspira confianza porque cumple con los pagos, tiene reglas transparentes, etcétera, etcétera. Entonces, si tú eres un trader, sea que ya tú tienes una metodología aprobada, que tú estás fondeado, o sea, que tú eres rentable y estás buscando diversificar otra empresa, ¿verdad? O sea, tener una cuenta adicional fondeada con otra empresa de fondeo respetable, ¿ok? O si ya, o sea, tú tienes un año ya de mercado y, por ejemplo, tú estás buscando ya una empresa de fondeo con la cual tú quieras fondearte para poder disfrutar de mejor retiro, entonces te voy a dejar en la sección de comentarios, en el primer comentario fijo, los dos enlaces con los cuales tú puedes adquirir una cuenta con una de las dos empresas que tú consideres más apropiado para ti y al tú comprar las cuentas con dicho enlace, entonces puedas adquirirlo con un porcentaje de descuento. En este caso, en el caso de Fiverr, con un 5% de descuento y en el caso de Neoma, con un 10% de descuento. Cualquier duda en que tú que tengas al respecto, no dejes de hacernos saber en la sección de comentarios y con mucho gusto te podré orientar. Así que les deseo un buen fin de semana a cada uno de ustedes y espero que lo que haya compartido con ustedes acá de ser de utilidad. Así que nos vemos en una próxima ocasión.